Hola, hola muchachos. Bueno, en el día de hoy y en estos días vamos a estar mirando como algunas ideas o algunos temas que son claves y que de pronto tenemos ciertas confusiones en ellos o de pronto nos falta tener claro algunas cosas. Entonces nos vamos a centrar mucho como a mirar de pronto algunos ejemplos que nos permiten acercarnos a dichos temas. De pronto no son exactamente una temática de 11 límites, derivadas, integrales, sino que son temas mucho menores en cuestión de complejidad, comprender un poco los racionales, los irracionales, todo el proceso de redondeo, intervalos, el conocimiento de toda esa parte. Entonces los invito a que me acompañen para mirar esos temas que les van a ser muy útiles al momento de revisar todo ese trabajo de prueba saber, preparación a estas y, por qué no, a las situaciones, problemas que se nos presentan en el área de matemáticas y en algunas otras áreas que también necesitan como un análisis de tipo lógico-matemático. Entonces vamos a revisar estas ideas y arrancamos con esto. Regalar unos momenticos, por favor. Bueno, entonces tenemos esta parte con la que quiero arrancar y es la extensión de los números enteros a los racionales. ¿Cómo así? Es darnos cuenta que los naturales son el conjunto más pequeño, que luego vienen los enteros, que luego vienen los racionales, que luego por ahí también aparecen los irracionales como una partecita más y todos esos forman el conjunto de los números reales. Entonces, los números naturales son los números positivos, por decirlo así, y les incluimos el cero. Los números enteros pues ya les incluimos el cero, los positivos y los negativos, que son aquellos que le anteponemos el signo menos. Luego los números racionales aparecen como las fracciones o vistas como números decimales finitos y los infinitos periódicos. Ya los no periódicos ya son irracionales porque son más difíciles de representar y los ubicamos como números trascendentes como la E, como el pi, o como las raíces inexactas, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5. Pero ahora nos vamos a concentrar en ciertas cositas que pasan entre los enteros y los racionales, especialmente al momento de ordenar, porque en muchas situaciones nos hablan de ordenar y ahí nos quedamos cruzados. Entonces, miremos, para ordenar en los números enteros lo podemos hacer a partir de la representación en la recta numérica y también a partir del valor absoluto y de su signo. Si nosotros intentamos mirar y ordenar los números enteros a partir de la recta numérica, lo primero es saber que es una recta numérica. Y aquí tenemos pues nuestro ejemplo, tenemos un arreglo numérico, en el centro colocamos el cero, tenemos una parte positiva hacia la derecha, una parte negativa hacia la izquierda. Si queremos mirar cuál número es mayor que otro, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Si los dos números tienen el mismo signo, o sea, si los dos son positivos o los dos son negativos, o por el contrario, uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, si yo quiero mirar cuál número es mayor, yo tengo que ver quién está más a la derecha de la recta numérica, por decirlo así, quién está más cerca del cero por la derecha. Y para mirar los negativos es quién está más a la izquierda de la recta numérica. Entonces, nuestra base ahí y que nos ayuda mucho es el cero. Entonces, para tenerlo en cuenta, entonces, quién está más a la derecha, quién está más cerca del cero hacia la derecha, ese será el mayor. Muchas veces no nos gusta ver formas generales, pero es necesario hacerlo. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, como lo dice acá en la parte inferior, dos números enteros A y B, vamos a decir que A es mayor a, llámese 1, 2, 3, 4, menos 3, etcétera, etcétera, porque las letras siempre me generalizan, es decir, pongan esa letra cualquier número y se debe cumplir. Cuando usted tenga un número entero A y un número entero B, vamos a decir que A va a ser mayor que B, si cuando yo haga esa resta me queda positivo. Eso es una clave súper fácil. Si yo tengo 3 menos 2, obviamente 1, o sea, ya es positivo, automáticamente el 3 es mayor que el 2. Y eso lo tenemos clarísimo. Entonces, para que tengamos en cuenta que cuando aparezcan esas letras que nos indican cosas muy generales, tratemos de ubicarlo en un ejemplo. No es lo más exacto, pero con un ejemplo nos puede servir
y ahí miramos si de pronto se va cumpliendo o no se puede cumplir. Ojo, no todos los ejemplos generalizan, pero puedo aplicarla a partir de esa generalización, un ejemplo. Bien, cuando ya vamos a ordenar por el signo, según el valor absoluto, cabe resaltar que el valor absoluto es la distancia de la cantidad al cero. ¿Cómo así? Es ver el número sin su signo. Por ejemplo, si yo tengo valor absoluto de 3, es 3. Es la distancia del 0 al 3, son 3 unidades. Pero si tengo menos 3, valor absoluto de menos 3, que son las barritas, en este momento no las coloqué, valor absoluto de menos 3 también es 3, porque la distancia del 0 hasta el menos 3 son 3 unidades. Entonces ya sabemos, valor absoluto es la cantidad sin el signo. Entonces cuando queremos ordenarlos según el signo y según el valor absoluto, yo tengo que si dos números enteros son positivos, es mayor el que tenga mayor valor absoluto. El más grande, por decirlo así, numéricamente hablando. Si yo tengo 20, es mayor que más 8. Ahí de pronto coloqué los signos para que se haga un poquito más de claridad. Cuando tenemos un número negativo, número positivo, es importante darnos cuenta que cualquier número positivo siempre es mayor que el cero y que el cero va a ser mayor siempre a cualquier número negativo. Pero cuando tenemos dos números negativos, y es importante, que es el tercer paso que está por acá, cuando tenemos dos números enteros negativos, va a ser mayor, ojo, el que tenga menor valor absoluto. Por decirlo así, en los negativos se cumple entre más grande, más pequeño. Entonces, entre más grande sea el número, menos tiene valor, por decirlo así. Es decir, va a ser menor. En este caso yo tengo el menos 8 y el menos 20. Es mayor el menos 8. ¿Por qué? Porque está más cerca del cero. Porque está más a la derecha. Usted piense, trate de pensar de pronto en la recta numérica, ¿dónde estaría el menos 8 acá, el menos 20 por acá? Entonces, ¿quién está más cerca del cero? El menos 8. Por eso el menos 8 es mayor. Cuando ahora miramos por ejemplo, una situación cuando ya vamos incluyendo a los números racionales en todo esto, porque a veces nos genera caos el hecho de relacionarlos, de que aparezcan fracciones y demás. Tenemos que ser cuidadosos. Ya nosotros sabemos que 3 es mayor que 2, en este caso que tomé los dos positivos, pero si ahora revisamos menos 3 y menos 2, nos damos cuenta que yo no puedo mantener esa desigualdad, es decir, seguir diciendo que hay un desequilibrio en los valores, seguir diciendo que 3 es mayor que 2 es válido, pero decir que menos 3 es mayor que menos 2, como lo representan acá, no es correcto, porque yo digo, ven acá, ya automáticamente no se cumple eso, entonces yo tengo que estar muy atento a esa revisión. Yo cuando tengo los números negativos, menos 3 y menos 2, yo digo, menos 3 es menor que menos 2 por el simple hecho de que el menos 2 está más cerca del cero hacia la derecha. Pintémonos una recta numérica siempre que tengamos estas dificultades y que no es, las cantidades que nos las den, que nos den, pues nos los permitan. Ahora, si nosotros ya no tenemos ni 3 ni 2 ni menos 3 ni menos 2 sino que tenemos un tercio, un medio, a veces nuestra rapidez, el querer resolver inmediatamente nos lleva a decir, pero si el 3 es mayor que el 2, entonces un tercio es mayor que un medio. Y ojo que las cantidades son diferentes porque son los inversos multiplicativos. Entonces yo tengo 3, un tercio, 2, un medio. Entonces es como si les hubiese invertido. Entonces, ojo con eso, cuando yo tengo un tercio y un medio, yo no puedo decir, como 3 es mayor que 2, entonces un tercio es mayor que un medio. Ojo, aquí se invierte automáticamente. Si lo quisiéramos ver de otra manera, que a muchos nos cuesta de pronto, porque no tenemos la calculadora a la mano que se vuelve como nuestra super amiga, yo digo, bueno, un tercio es 0.333333 y un medio es 0.5. Obvio, 0.5 es más grande que 0.3333. Entonces, automáticamente, mire que acá tenemos un tercio es menor que un medio. Pero si lo miramos con los negativos, mire que ahorita mirábamos el menos 3 y el menos 2 y decíamos, que menos 3 es más pequeño que menos 2. Pero ahora resulta que como están invertidos, tengo que un tercio es mayor que menos 2 y eso es fundamental, fundamental. Revise muy bien, si necesita mirar muy bien esa diapositiva, revíselo muy bien, porque siempre se presenta un poco de caos al momento de revisar mayor y menor, especialmente en las fracciones, porque creemos que estamos tratando con una cantidad entera, con un 2, con un 3, con un 4, con un 5, y no, son fracciones. Son fracciones, es decir, son números decimales que pueden ser finitos, que pueden ser infinitos periódicos, entonces tengo que analizar eso muy bien.
Saliéndonos un poquito de ahí, de esa parte, o siguiendo en este mismo camino de esos conjuntos numéricos, tenemos a las tres operaciones hermanas, que son la potenciación, radicación y logaritmación. Las tres salen de la multiplicación, pero es una multiplicación particular, porque es una multiplicación de unas cantidades iguales. O sea, yo no multiplico 3 por 2, 4 por 5, no. Si cojo el 3, es 3 por 3 por 3 por 3, como lo muestra el ejemplo. Ahí por lo menos estamos viendo que está multiplicando el 3 5 veces. Entonces, la potenciación lo que me hace es una multiplicación de una misma cantidad, X cantidad de veces. Entonces, en este caso tengo 3 elevado a la quinta potencia, es decir, coja el 3 y multiplíquelo a él mismo 5 veces. A él mismo, palabra clave ahí, a él mismo, 5 veces. Y eso al multiplicarlo me da 243. Ojo, no es decir 3 por 5, porque eso es fatal y muchos lo hacen. Entonces, mucho cuidado, no es 3 por 5 en la potenciación. Escoja el 3 y multiplíquelo 5 veces. 3 por 3 por 3. Y luego aparece la otra operación hermana, que es la radicación. En la radicación siempre genera a veces un poquito de dificultad cuando aparece el radical. Eso, mejor dicho, lo ven y muchos quieren salir corriendo. Pero tenga en cuenta que el radical lo que me dice es, tengo que pensar en un número que cuando lo multiplique 5 veces me dé 243. Y yo puedo ir haciendo ensayo y error. Como es una cantidad no tan grande, yo puedo ir cogiendo el 2. Entonces yo digo, bueno, vamos a multiplicarlo 5 veces al 2. 2 por 2 por 2 por 2, pero resulta que cuando lo hago me da 32. Luego sigo con el 3, 3 por 3. Es el 3. Obvio que con todos los números no va a ser así de fácil, porque qué tal que me den dentro de la raíz un 1400 algo, no es tan sencillo, pero normalmente para la prueba nos colocan este tipo de situaciones donde los números que tengo que buscar terminan siendo un 3, un 2, un 5, entonces hay que ser cuidadosos con esa parte, revisar y remitirlo siempre a una potenciación. Luego la logaritmación, que es bastante importante porque es un mismo juego de cambiar un orden. Cuando hablamos de logaritmación, yo ya tengo la base, sé cuál es el número que tengo que repetir y multiplicar, sé cuánto me tiene que dar, pero no sé cuántas veces. Y es todavía más fácil porque entonces usted puede empezar a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar hasta que encontró el resultado. Hasta que digo, ya llegué al número que quería, entonces cuento cuántas veces lo multipliqué. En el caso de nuestro ejemplo, tenemos la base es 3. Mire que la base siempre aparece en la puntica de la G del log. Entonces la base es 3 y me debe dar 243. Entonces yo tengo que empezar a multiplicar 3 por 3 por 3 por 3. Cuidado porque a veces nos pasamos. A veces empezamos a multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 y hacemos el montón y después, ya vamos por 1000 algo. Y resulta que, ándale, nada más necesito 243. Entonces vamos despacio y nos vamos dando cuenta hasta que lleguemos al 243 y cuentas cuántas veces multiplicaste. Eso es importante. Dentro de esas tres operaciones, vamos a ver el ejemplo que tenemos ahí. Por ejemplo, 3 a la U igual a 81. 3 a la U. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 3 para que me dé 81? Y entonces empiezo a multiplicarlo. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. ¿Cuento cuántas veces? 1, 2, 3 y 4 veces. Entonces yo digo, 3 elevado a la cuarta potencia me da 81. Y si lo miro en las tres maneras, en las tres operaciones hermanas, mire que ahí está clarito. Entonces yo tengo, ojo, raíz cuarta de 81 me da 3. Esto es importante porque a veces vemos raíz cuadrada de 81 y también queremos poner 3. Y mire que aquí es un número que multiplicado 4 veces por el mismo me da 81. Entonces yo digo, bueno, es 3. Pero si me dijeran, por ejemplo, raíz cuadrada, o sea, un número que multiplicado 2 veces me da 81, yo digo, es 9. Entonces, ojo con eso. Luego tenemos algo importante y es cuando nos hablan de fracción de un número. Fracción de un número. O sea, saco una fracción de un número y eso a veces nos genera como dificultad y más cuando nos mezclan como con potenciación. Entonces, fijémonos que cuando nos dice fracción de un número hay una partícula importante y es el d. Por ejemplo, aquí nos dice 1/3 de 27. Multiplique. La palabra d en esos casos nos está indicando multiplicación. Pero ¿cómo se hace una multiplicación si tengo una fracción y un número natural? Claro, una multiplicación lineal, numerador con numerador, denominador con denominador. Pero el 27 no tiene, denominador 1, sencillo. Entonces yo digo 1 por 27, 3 por 1, 3. Entonces yo digo 1 por 27, 27, 3 por 1, 3. Entonces me queda 27 entre 3, 27 entre 3, 9. Ahora,
cuando nos empiezan como a repetir, que es una multiplicación sucesiva, un tercio de 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 un tercio, ojo, la misma cantidad, yo digo, pero ¿cómo voy a ir a anotar por? Lo expreso mejor como una potenciación y yo digo, hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Entonces yo digo, ok, un tercio elevado a la 6. Entonces yo digo, 1 a la 6, 3 a la 6. Ojo, no es 1 por 6 ni 3 por 6, es 1 a la 6, 3 a la 6, a la sexta potencia. Entonces, multiplique el 1 6 veces, 1 por 1 por 1 por 1. Tenemos una ventaja espectacular con el 1 y es que usted lo puede multiplicar un montón de veces y siempre le va a dar 1. Luego tienes el 3, 3 por 3 por 3, lo vas multiplicando. Ojo, 6 veces en este caso, multiplica 6 veces, 729, y obtienes tu resultado y ahí tienes la, la multiplicación sucesiva de un tercio, un tercio, un tercio. Ya luego si me dicen un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, un tercio, un tercio de, y me ponen un número, entonces ya después tendría que multiplicar la fracción esta resultante por el número entero que me den. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La partícula D es fundamental cuando nosotros la leamos, especialmente en el análisis de problemas. Una propiedad importante, bueno, algunas propiedades importantes de la potenciación que me gusta revisar con ustedes porque nos lleva a confundirnos, es la multiplicación de potencias de bases iguales y la división de potencia de bases iguales. Recuerde que la base es el número más grande, el número que se va a repetir, y es en multiplicación y en división. Cuando yo tengo bases iguales y exponentes distintos, como lo muestra acá, ¿yo qué hago? Dejo la misma base y sumo los exponentes. Y acá hay un ejemplo. Por ejemplo, 2 al cubo por 2 a la cuarta potencia, eso sería 2 a la 3 más 4, que sería 2 a la 7. Y ya enseguida hago la potenciación correspondiente y no tengo que hacer dos partiditas ahí. Entonces yo digo 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces y eso me da tanto. Luego, cuando tengo división, ojo, división, voy a restar los exponentes. Lo puedo expresar de esta forma, con los dos punticos que indica división, o con el vínculo que también me indica división. Pero ojo, en la división de potencias de igual base, resto los exponentes. Y mira que es importante, porque la multiplicación siempre tiende a tener una asociación con la adición por la palabra veces, y en la división tiene que ver mucho con la resta porque empiezas como a tratar de repartir, de acomodar, de reacomodar, me quitaron esto, pero entonces tengo que acomodarlo. Entonces, ojo con eso. Entonces, acá en la división restamos los exponentes, importante. Entonces, yo digo, por ejemplo, 5 a la séptima potencia entre 5 al cubo, a la tercera potencia, sería 5 a la 7 menos 3. Me queda 5 a la cuarta potencia y puedo resolver directamente 5 por 5 por 5 por 5 y eso me da el resultado. Ojo porque eso es en la multiplicación. Pero si yo tengo, por ejemplo, una adición de unas bases iguales, yo no puedo salir corriendo a decir sumo los exponentes y dejo la misma base. Ojo, no se cumple. Por eso pongo acá este no en negrita. Que yo tenga la misma base no me garantiza que sumo y resto los exponentes, porque eso es en la multiplicación y es un error común que se comete. En estos casos, cuando tenemos una adición con potencias de igual base, usted tiene que resolver cada una y luego sumar. ¿Por qué? Porque la potenciación es una multiplicación. Es una multiplicación de un mismo número. Entonces, las reglas de orden de las operaciones me dicen, primero se resuelven las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y las restas cuando tengo una expresión aritmética. Entonces yo digo, como tengo potenciación, entonces yo resuelvo esas multiplicaciones primero y luego es que puedo hacer la adición. Como en este caso, yo tengo 2 al cuadrado más 2 al cubo. Yo no puedo decir eso es 2 a la quinta potencia. Fatal. Ojo, yo tengo que decir 2 al cuadrado es 2 por 2 y en la otra parte tengo 2 por 2 por 2. Entonces, en mi primera parte me da 2 por 2, 4 y en la otra 2 por 2 por 2 me da 8. Entonces tengo realmente 4 más 8 y eso es 12. Entonces hay que ser cuidadosos con esa parte. Y lo mismo si tengo una resta, tampoco voy a salir corriendo a restar los exponentes arriba. Ojo, eso lo hago cuando tengo multiplicación y división de potencias de igual base. Luego miramos los radicales.
Y acá, como a veces le tenemos un pavor y un temor a los radicales, también tendemos a confundirnos. Solo cuando tenemos radicales iguales en la multiplicación es que yo puedo hacer eso de agolparlos todos o juntarlos todos en un solo radical y multiplicar adentro. Ahí sí es posible. Yo tengo raíz de 3 por raíz de 4, como lo muestra ahí el ejemplo, el 12. ¿De dónde salió el 12? 3 por 4. Entonces yo puedo decir raíz de todo eso, de 3 por 4, es 12. El otro ejemplo es raíz de 7 por raíz de 5, 7 por 5, 35, y lo agrupo todo en una sola raíz. Si tienen coeficientes, las raíces, como en este caso, ojo, índices iguales. Índice es el numerito que está en la B del radical. Listo, en este caso tenemos raíces cúbicas en nuestro tercer ejemplo, pero tienen coeficientes adelante. Como es una multiplicación, repito, multiplicación, por si no quedó claro, multiplicación, yo tomo los coeficientes y los multiplico. 9 por 8, 72, y luego digo, tengo radicales, tienen el mismo índice, un solo radical, y multiplico lo que están dentro de ellos. 2 por 7, 14. Eso es la multiplicación. Ojo, cuando nosotros tenemos una suma, si yo tuviese, por ejemplo, acá, en vez de una multiplicación, una suma, yo no puedo decir raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 4, eso me da raíz cuadrada de 7. No, en la suma de radicales funciona, es la relación de términos semejantes. Usted puede sumar un raíz cuadrada de 3 con una cantidad que también contenga raíz cuadrada de 3. Pero usted no puede sumar raíz cuadrada de 3 con raíz cuadrada de 5, no. Por eso acá les coloco estos ejemplos. Por ejemplo, tengo raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 5 más 4, raíz cuadrada de 5. Yo ahí sí puedo sumar, pero puedo decir 3 más 4, los coeficientes, los que están afuera, son los que puedo sumar. 3 más 4 me da 7, pero como tienen la misma raíz, yo dejo el mismo raíz cuadrada de 5. Es como al yo decir, tengo dos bombones y tengo otro bombón. ¿Qué tengo ahora cuando los agrupo? ¿Tres qué? Tres bombones. O sea, no voy a tener tres peras, no voy a tener tres libros, etcétera. Entonces, lo mismo pasa acá. Si tengo 3 raíz cuadrada de 5 más 4 raíz cuadrada de 5, 3 más 4, 7. ¿7 qué? Raíz cuadrada de 5. Entonces, hay que ser muy cuidadosos porque en la suma funciona para radicales iguales, pero no puedo hacer eso de agrupar todo y decir eso es raíz de 10. No, ojo con eso porque muchos lo hacen. Algunos decimos 3 más 4, 7, raíz de 5 más raíz de 5, raíz de 10. Ojo, no, se mantiene la misma raíz. Mucho cuidado con esa parte. Luego tenemos estos errores y correcciones que hay que hacer. Cuando nosotros tenemos raíz cuadrada de A, normalmente decimos, pero es que raíz cuadrada de A, como son operaciones hermanas, eso es A al cuadrado. Ojo, no. La raíz cuadrada realmente lo que representa es el exponente 1/2. Entonces usted puede decir raíz cuadrada es a la 1/2. Y de pronto ahí no nos demoremos mucho y no quedemos de pronto mirando el ejemplo que tenemos abajo, porque normalmente nosotros nos preguntan por lo primero, por lo sencillito. Recuerde que esa A puede ser cualquier número. Acá nos colocan, por ejemplo, unas situaciones un poquito más complejas, que el número de adentro tiene su propio exponente. Respéteselo y déjelo ahí. Entonces usted tiene ahí es raíz cúbica, entonces como es raíz cúbica, el exponente sería 1/3, pero como ya el 4 tiene un 2, entonces sería 2/3. Acá otra cosita súper importante, cuando tenemos raíz cuadrada y lo que está adentro también está elevado al cuadrado, a veces tendemos a la ligera a escribir, eso es 1, porque se cancela. Ojo, se cancela, por decirlo de algún modo, no matemáticamente correcto, decimos, se cancela el exponente de la cantidad que está dentro con la raíz, con el índice de la raíz, si son iguales, en este caso, raíz cuadrada y el índice elevado al cuadrado, se cancelan, pero sobrevive lo que está dentro. Por eso acá lo encerramos y decimos, es que este se va y este también, pero lo que está dentro sobrevive, lo que está dentro es lo que sobrevive, por eso queda esa A allí, o ese número que esté ahí en ese momento.
Acá tenemos alguito que son las propiedades de los logaritmos. De pronto vemos todo eso y log, y nos estresamos, ¿no? Calma. Entendamos que el logaritmo es una operación hermana de la potenciación y de la radicación y que buscamos es el exponente, es decir, cuántas veces tuve que multiplicar el número para que me diera tanto. Si a mí me dicen, por ejemplo, cuántas veces tuve que multiplicar a B para que me diera 1, cualquier número para que me diera 1, y yo digo, eso es cero, porque sé que ahí hay un número, pero necesito que me dé la unidad, entonces cero, no lo elevo a nada, porque cuando usted tiene una cantidad, por ejemplo, 2, 2, el solo hecho de escribir 2 elevado a la 1, eso te va a dar 2 porque me dice, repita el 2 una vez, escríbalo. Ya estás escribiendo el 2 y en este caso quiere que te dé 1. Entonces el exponente allí es 0. 2 a la 0 es igual a 1. Cuando tengo el logaritmo de la misma base, entonces yo digo logaritmo base B de B es igual a 1. Claro, lo que decía ahorita. Pues si la base es 2 y yo le elevo a la 1, 2 a la 1, repita el 2 una vez, 2. Entonces va a quedar el mismo. Entonces lo repetí una vez. Esos tres son sumamente importantes. La propiedad del producto, del cociente y de la potencia. No quiero decir que los demás no lo sean, pero estos tres se usan mucho y más en las situaciones que nos presentan, en las que tenemos que repartir y reconocer, porque a veces nos colocan un número grande en esta multiplicación, lo que vemos es un número grande y decimos, miércoles, está complicado como para hallar ese logaritmo, y normalmente nos dicen divide y vencerás, reparte y vencerás, para que se vuelva más sencillo. Entonces, cuando yo tengo multiplicación, mire que allá lo veíamos ahorita en la propiedad de la potenciación. Cuando tenía multiplicación de bases iguales, se sumaban los exponentes. Si tenía división de bases iguales, se restaban los exponentes. Acá, pues, las cantidades que yo tengo multiplicadas no son las mismas, pero la multiplicación se transforma en una suma de los logaritmos, la división en una resta de logaritmos. Y cuando tengo una potencia, y esto es importante, tengo, es decir, un número elevado a algo, en este caso ponen una n, yo lo que hago es sencillo, esa n la pongo adelante a multiplicar al logaritmo de b y de a, pero ya no tiene el exponente, simplemente lo puse adelante. Y lo mismo pasa en la raíz. Ya quito la raíz, el índice, y lo convierto en una fracción. Entonces, si yo tengo raíz enésima, dice ahí, es 1 sobre n. Ese n usted lo va a cambiar por si es raíz cúbica, si es raíz cuadrada, si es raíz cuarta, raíz quinta, entonces le va a quedar un medio, le va a quedar un tercio, le va a quedar un cuarto. Y el cambio de base es cuando ya nosotros queremos que ya no estén elevados en esa cantidad. Ese no lo usamos tanto en el tipo de situaciones que nos colocan, pero siempre es bueno conocerlo. Normalmente la base a la que lo colocamos para repartirlo es el 10. Entonces, por ejemplo, acá teníamos logaritmo en base 3 de 50. No dice, bueno, multiplico el 3 hasta que me dé 50. Quizás no lo hay exacto, pero pensemos en que el 50 es un número bastante grande. Entonces podemos separarlo. ¿Cómo? Como 10 por 5. Entonces mire que al expresar el 50 como una multiplicación de 5 por 10, yo puedo expresar esto como una suma de logaritmos. Lo mismo acá, si yo tengo 7 medios, logaritmo en base 3 de 7 medios, yo digo logaritmo en base 3 de 7 menos el logaritmo en base 3 de 2. Como repartir esa división. Ahora, importantísimo, mire que acá tengo 5 elevado a la cuarta potencia. Tengo logaritmo en base 3 de eso. ¿Qué hago yo? El 4 lo pongo adelante y dejo el logaritmo en base 3 de 5. Examino si puedo resolver ese logaritmo. Tengo base 3, ¿cuántas veces multiplico el 3 para que me dé 5? Si yo empiezo nada más 3 por 3, 9, no se puede. Entonces, ese es inexacto, déjelo así. Ese logaritmo no me va a dar una cantidad. Entonces, déjelo así indicado. Es importante cuando tenemos nuestras operaciones dejar indicado. De pronto, si es una fracción, deje la fracción, porque a veces nos martirizamos tratando de que me dé hasta el último decimal, o convertir el pi en el 3.14, que es una aproximación. Deje el pi, a menos que el ejercicio lo necesite y que diga use 3pi como 3.14.
pero acostumbrémonos a dejar las respuestas lo más presentadas posible. Entonces, importante en los logaritmos, normalmente no se trabaja con negativos por la misma definición de él, porque se exige que la base sea positiva y que sea distinta de uno. Pero si nos metemos ya en el campo de los números complejos, que lo vamos a ver en otro video, ya podríamos hablar de logaritmos complejos. Y ahí sí podríamos encontrar logaritmos complejos, pero realmente hasta acá, en nuestras actividades, en nuestros problemas, en nuestras situaciones, en lo que nos van a proponer, no vamos a encontrar ese tipo de logaritmos negativos con complejos y demás, entonces nos quedamos hasta ahí. Ahí vemos unos ejemplos. Mire que acá hay tres de las propiedades, ahí me disculparán, ACD, ABC. Tenemos tres propiedades que ya vimos y mira que acá esta me interesa, que es la de logaritmo de una potencia. Mire acá el ejemplo, lo pueden detenerse a mirar cada uno. Vamos a la primera, miramos el ejemplo. Logaritmo en base a de 1 igual a 0. Entonces acá, por ejemplo, la base es 3. El logaritmo en base 3 de 1, quiero que me dé 1, entonces elevo el 3 a la 0. 10, quiero que me dé 1, lo elevo a la 0. 7, quiero que me dé 1, lo elevo a la 0. Luego me dice logaritmo en base a de a es 1. Entonces yo digo, ¿cuántas veces tengo que multiplicar a la base 4 para que me dé 4? Una sola vez. Escribirlo nada más. Si tengo el 3, para que me dé 3, una vez. Ya. Si tengo 10, el logaritmo en base 10 de 10, ¿cuántas veces multiplico al 10 para que me dé 10? Ni siquiera tengo, lo alcanzo a multiplicar, lo escribo nada más, 10. Entonces, una vez lo escribí. Entonces, luego tenemos logaritmo de una potencia, lo que les había dicho, mira la X, ¿dónde se va? Adelante. ¿Y qué me queda? El logaritmo sencillito en base a de la cantidad que está ahí. Entonces yo tengo logaritmo en base 2 de 3 a la quinta potencia, entonces yo tengo 5 en la parte de adelante por, ojo que hay una multiplicación y es importante, por el logaritmo en base 2 de 3, porque este es por ahí, porque si el logaritmo que viene tiene solución, yo debo resolverlo. En este caso, logaritmo en base 2 de 3, ¿cuántas veces tengo que multiplicar al 2 para que me dé 3? No, no hay. Entonces lo dejo hasta ahí, 5 logaritmo en base 2 de 3. Pero ahora miremos este ejemplo. Tengo logaritmo en base 6 de 6 al cuadrado. Ya sabemos, ese exponente 2 lo paso adelante a multiplicar a lo que me quedó. ¿Qué fue lo que me quedó? Logaritmo en base 6 de 6. Ah, pero ese logaritmo en base 6, ¿cuántas veces multiplico al 6 para que me dé 6? Una sola vez. Entonces, ese logaritmo en base 6 de 6 es 1. Entonces, yo tengo 2 por 1, 2. Entonces, mira que todo ese montón de propiedades realmente nos interesan estas y que no son difíciles de aplicar, no son difíciles de aplicar. Lo más importante es darnos cuenta las relaciones que hay usualmente entre multiplicación, suma, división, resta. Ojo con esas cositas importantes que acabamos de ver ahí. Les agradezco mucho por su atención. Eh, Espero que les haya servido bastante y nos estamos viendo prontamente.